Hola a todos y a todas. Los martes toca entrenar el físico o entrenar la mente. Hoy vamos a entrenar la mente. Vamos a entrenar la mente, vueltas. Y vamos a explicar algo que es muy importante para la convivencia y para el propio bienestar, ¿verdad? Es la diferencia entre responder y reaccionar. ¿Qué entendemos por reaccionar? Normalmente durante el día hay muchas situaciones que nos pinchan. ¿Qué significa que nos pinchan? Bueno, pues que nos aceleran, que nos ponen nerviosos, que nos parecen irritantes y que nos llevan a contestar desde la impulsividad, desde la ausencia de la reflexión. Eso es reaccionar, cuando no tenemos tiempo para decidir de qué manera queremos responder, reaccionar y responder. Reaccionamos cuando alguien nos dice algo que nos molesta y damos una voz. O cuando contestamos de forma irónica porque no hemos tenido tiempo de pensar si queremos ser irónicos o no. Reaccionamos cuando vamos conduciendo, cuando podíamos conducir y alguien no arranca en el semáforo cuando yo quiero y voy y toco el claxon. Eso es reaccionar, es actuar de manera impulsiva ante una situación que te molesta. Normalmente cuando las personas reaccionamos, al final nos terminamos sintiendo mal, porque no son comportamientos que nos gustan de nosotros y que no nos representan. En cambio, responder es la capacidad de elegir en esa misma situación cómo te gustaría poder responder. Igual estás en el coche y si en ese momento trabajamos las técnicas que vamos ahora, no tocaríamos el claxon, simplemente esperaríamos a que la persona de delante se diese cuenta que se ha puesto el semáforo en verde. O en casa, cuando el comentario de alguien nos pareciese irritante, igual tendríamos la capacidad para esperar un rato, dirigirnos a la persona después y decirle, oye, eso que has dicho antes me molesta, me sienta mal por el motivo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder responder ante situaciones en las que solemos ser un muelle? Lo primero es desarrollar la capacidad de la atención plena. La atención plena es la capacidad de estar en el presente. Y para estar en el presente tienes que convertirte en un observador, no en un protagonista de tus emociones. Cuando tú ves que estás irritado, te conviertes en protagonista porque coges la emoción y te comportas conforme te sientes. Pero si en ese momento solo piensas, me siento angustiado, o esto me irrita, o esto es incómodo, voy simplemente a observar cómo se manifiesta mi emoción, pero a no darle el protagonismo que ella quiere y a no comportarme de la forma en que luego me hace sentir mal. ¿De acuerdo? Simplemente es observar qué estoy sintiendo sin tener que tomar ninguna decisión de cómo uno tiene que actuar. El siguiente ejercicio es preguntarte, ¿esta es la persona que yo quiero ser? A mí me parece que eso es una declaración de principios, ¿no? Si en un principio tú dices, espérate, yo quiero ser la persona que grite a mis hijos o que conteste mal a mi pareja o que toque el claxon cuando estoy en el coche, eso es lo que ahí me representa. El hacerte esta pregunta ya nos permite tener unos segundos para bajar ese nivel de activación que normalmente nos lleva a saltar. Y seguramente la respuesta es no. Y ahí podemos elegir, que sería el tercer punto, nuestra línea de conducta. O sea, ¿de qué me quiero sentir yo orgullosa cuando pase esta situación? ¿Cuál es la reacción que no quiero tener y cuál es la respuesta que sí quiero tener? Hay veces que para hacer este ejercicio de conciencia necesitamos coger papel y lápiz y anotarlo, porque nos va a permitir tener un poquito más de observación o ver ese abanico de respuestas que podemos dar, y porque escribir, como os he dicho muchas veces, es una conducta organizada y no una conducta más anárquica como solamente es pensar, ¿vale? ¿Cuál es la respuesta que me gustaría dar en este momento? Cuarto es, ¿quiero asumir las consecuencias si reacciono? Las consecuencias es que me lleve una discusión con mi pareja, que mis hijos se distancien de mí porque dicen que siempre eres una gritona, que el coche de delante pues se haya enfadado el hombre, también reaccione, se baje del coche, te toque la ventanilla y se genere ahí una disputa, ¿vale? Igual pensar en las consecuencias que podemos generar cuando somos más impulsivos nos lleva también a retenernos. Luego ya nos puede ayudar, por supuesto, practicar cualquier ejercicio o entrenamiento de meditación o relajación que nos ayude a autorregular nuestras emociones de tal manera que no estemos siempre con la mecha corta, como se dice, ¿no? Que hay gente que siempre tiene el vaso lleno y a poco que echamos una gotita más nos damos cuenta que eso rebosa. Y esto seguramente que lo estáis viendo en estos días de confinamiento. Son muchos los pacientes y los comentarios que me llegan por redes
que me dicen que han conseguido tener una serenidad mucho mayor que cuando la que tenían antes del confinamiento. Es cierto que ahora hay otras emociones y otras situaciones negativas, pero el hecho de estar aquí encerrados, aceptando, bajando nuestro nivel, nuestro ritmo tan acelerado, nos ha llevado a vaciar un poquito ese vaso y ahora hay mucha gente que salta menos. Así que ya sabemos que el último consejo es dale al botón del off. O sea, no tienes por qué estar siempre activado, no todo puede ser una prioridad, no todo puede ser urgente, no todo puede ser importante. Tenemos que decidir cuál es el ritmo de nuestra vida y hay muchas veces que para el ritmo tendremos que aprender a decir que no, que eso lo vamos a ver también esta semana, y tendremos también que decidir cuáles son nuestras prioridades. No podemos atenderlo todo. Y también nos ayuda mucho a hacer las cosas un poquito más despacio. Hablar más despacio, movernos despacio, comer despacio. Eso nos va a ayudar también a bajar nuestro nivel de actividad. Ya veis el nivel de actividad de vuelta, que es un perro pachón. Si viviésemos como él, saltaríamos poco y estaríamos todo el día respondiendo. ¿Verdad, Rey? Así que hemos aprendido la diferencia entre reaccionar y responder. Tiene que ver con ser impulsivos o ser reflexivos. Démosle lugar a la reflexión para entrenarla estos días. Un beso. Adiós. Día, adiós, vuelta. Día, adiós. Que estás sobao. Que es que estás sobao.